Hola, ¿cómo están? Si vieron mi último video, les mostré cómo crear un split keyboard con un teclado de membrana. Para los que no lo han visto, aquí les dejo el link. Pues les cuento que quedé antojado con este tipo de teclados, pero esta vez con teclas mecánicas. Estuve buscando los teclados más populares y me encontré con el Ergodox. Es un split keyboard cuyas teclas son completamente programables. Puedes colocarlo en cualquier posición y cuenta con luces RGB, las cuales también puedes programar. Su precio, $354. Ergodox también sacó otra versión llamada Moonlander. Cambiaron las teclas del pulgar y tanto estas teclas como el soporte para la muñeca se pueden doblar en diferentes posiciones. Esto para adecuarse al tamaño de las manos y su ergonomía. Su precio, $365. El siguiente que me encontré y que promete ser un poco más económico es el Korn. Creo que es uno de los más populares. Este teclado lo debes armar tú mismo, comprando un kit de partes o comprando cada parte por separado. Puedes comprar el PCB, los LEDs, los diodos, los switches, las teclas y la pantalla LCD, los cables, los keycaps, soldar todas las piezas y tener tu propio teclado. También puedes programar cada una de las teclas y las luces RGB. La verdad no calculé su precio ya que todas las partes y sus precios pueden variar dependiendo de la página donde lo encuentres. El último de mi lista es el Dactyl Manuform. Este teclado lo puedes construir sin un PCB, aunque también venden los PCBs por cada tecla para que sea más fácil la instalación de los LED RGBs y de diodos. Lo más costoso de este teclado es la carcasa impresa en 3D, o si tienes una impresora 3D la puedes imprimir tú mismo. Este fue el que más me llamó la atención por su diseño ergonómico y me decidí a hacerme uno. Lo primero que tuve que buscar fue la lista de materiales, el modelo 3D de la carcasa, los dos microcontroladores, 46 diodos 1N4148, 46 switches mecánicos. Existen diversas marcas. Los más económicos que me encontré en AliExpress son los Gateron. 46 keycaps, los puedes conseguir tipo individual o puedes comprar un kit completo de teclas. La diferencia de esto pues es el precio. Si los compras unitarios son un poco más costosos, pero puedes escoger el tipo de tecla y colores. Además que puedes comprarla sin marcar. El kit trae aproximadamente 106 teclas marcadas y de diferentes tamaños como un teclado común. La impresión de las carcasas me tomó 12 horas cada una. Además tuve unos problemas con mi impresora y perdí dos impresiones del lado izquierdo cuando llevaba aproximadamente el 90% de la impresión. O sea, perdí todo un día completo de impresión sin contar el filamento perdido. Una vez las impresas las partes, las lijé un poco para dejarlas más suaves. El siguiente paso es retirar todo el filamento de soporte. Para esto utilizo unas pinzas y voy jalando todo el soporte plástico. Esta limpieza se vuelve compleja ya que es demasiado soporte y en algunas partes pareciera estar más pegado que en otras. Cuando llego al borde debo tener cuidado de no dañar la pieza aplicando mucha fuerza. También con ayuda de un destornillador de pala quito los soportes más pegados intentando dejar la pieza lo más limpia posible. Y este es el resultado final. Una vez le quité todo el soporte, ya las piezas se ven más limpias y procederemos a instalarle los switches. Lo primero es sacar todos los switches y ordenarlos de lado y lado. Como buena práctica para soldar me gusta limpiar los pines de los componentes que voy a soldar, ya que muchas veces estos vienen con grasa, pegante, mugre que evita que la soldadura se adhiera fácilmente. Utilizo un bisturí y raspo cada uno de los pines de cada uno de los switches, asegurándome que queden lo más limpio posible para proceder a soldarlos. En vez de un bisturí también podríamos limpiarlos con una lija. La soldadura se adhiera fácilmente, le aplico un poco de pasta de soldar a cada pin de cada switch. No es necesario aplicar demasiado, solamente una pequeña cantidad que nos asegure que la soldadura se adhiera. Esto lo hago para que más adelante cuando vaya a soldar los cables o los diodos sea mucho más fácil y no sufrir que se despega la soldadura. A continuación, le aplico un punto de soldadura a cada uno de los pines, de tal forma que ya queden recubiertos de soldadura y me facilite el trabajo más adelante y no estar sufriendo porque el diodo no se pega correctamente o los cables no se pueden soldar. Les recomiendo mucho hacer este paso y créanme que les evitará dolores de cabeza después. Al tener todos los pines con soldadura preparada previamente será mucho más fácil el soldar los componentes más adelante, los diodos y los cables.
Ahora viene una de las partes más divertidas, es poner todos los switches, de tal forma que nuestro teclado vaya tomando forma. Es necesario hacer un poco de presión para introducir el switch en su posición. Se debe tener mucho cuidado de no hacer mucha fuerza ya que podemos romper la carcasa. Estos switches tienen un pequeño hueco para permitir la luz de los LEDs. En mi caso puse este hueco hacia el lado de arriba. Mi teclado por ahora no va a tener LEDs, así que realmente no importa si lo pongo hacia arriba o hacia abajo. Continuamos colocándole todos los switches a la mitad izquierda con el mismo cuidado que tuvimos con la mitad derecha. Y de una vez vamos sacando los diodos de su cinta pegante. Nuevamente es necesario limpiar los cables de los diodos para retirar grasa, pegante o mugre que puedan tener. En mi experiencia, estos componentes siempre vienen muy sucios. Nuevamente los raspo con un bisturí o también podría utilizar un papel de lija para mayor facilidad. El siguiente paso es doblar el ánodo y cortarlo con un cortafrío. Para distinguir los lados, el cátodo es el extremo negro y el ánodo es el extremo rojo. Y el ánodo es el que va a ir soldado a cada uno de los switches. Toda esta preparación es para que nos facilite la vida al momento de soldar. Es mejor tener paciencia para que más adelante nuestro trabajo sea más fácil. A continuación inicio la soldada de los diodos a los switches. Para esto unto el cable del diodo con la pasta de soldar y unto el cautín con soldadura. Acerco el diodo al pin del switch y aplicándole calor rápidamente queda adherido ya que previamente lo teníamos preparado. En esta página se encuentran los diagramas de cómo se debe cablear las filas y las columnas. El diagrama del cableado es para un teclado 5x6, el nuestro es un 4x5. Simplemente no vamos a usar el pin número 4 del microcontrolador. Tengan cuidado que el diagrama derecho tiene conexiones diferentes al izquierdo y esto genera un error. Les recomiendo cablear el derecho como un espejo del izquierdo. El link se los dejo en la descripción. Continuamos soldando todos los diodos para formar las filas y todos los cables para formar las columnas basándonos en el diagrama de la página que les mostré. Como les mencioné, para el lado derecho me basé en un espejo del lado izquierdo. Para las columnas utilicé un alambre de cobre, lo único que hago es ponerlo más alto que los diodos y me aseguro que no vayan a existir contacto físico entre estos y así evitar cortos. A continuación vamos a sacar los microcontroladores. Estos son unos Arduino Pro Micro. Son bastante pequeños y bastante económicos y cada mitad va a llevar uno de estos. Existen algunos software que nos permiten utilizar cada mitad por separado y podemos ir mirando dónde lo vamos a ubicar dentro de cada una de las carcasas. Estos microcontroladores vienen con unos pines que podemos usar si tenemos conectores para nuestras filas y columnas. En mi caso, pienso soldar los cables directamente y no utilizar estos pines ya que no tengo los conectores, así que sí o sí me toca soldarlos directamente. Para los cables de las filas y columnas voy a usar cable Ribbon. Este cable es bastante flexible y ya vienen pegado, así que saco 5 cables para la fila y 5 cables para las columnas. Los voy soldando con cada extremo de las filas y las columnas que tenemos dentro de nuestras carcasas, dejando suficiente de sobra para soldarlo después al microcontrolador. De esta forma vamos a poder manipular fácilmente el microcontrolador. Basándome en el diagrama de cableado que les mostré previamente, ubico los cables dentro de los huecos del microcontrolador. Soldo uno de estos para que se mantenga en su posición y me deje soldar el resto. Sería ideal tener una tercera mano para este trabajo ya que sin esa herramienta se me dificulta un poco el tema de la soldada como pueden ver. Retiro con un cortafrío el exceso de cable. Para las columnas repito el procedimiento. Primero paso el cable por los huecos y luego soldo uno de los extremos para que el cable se mantenga en su sitio y no se mueva. Continúo soldando todos los cables en su posición y finalmente retiro el exceso con un cortafrío. Decidí también soldar directamente el cable de comunicación de las dos mitades. Para esto voy a usar un cable USB viejo. Le pelo los extremos y las puntas, luego le aplico pasta de soldar y soldadura a las puntas. Enseguida ubico el cable en su posición y lo soldo al microcontrolador basándome en el diagrama. Solamente necesito 3 cables, uno para VCC, otro para la tierra y el otro es para el pin 3 por donde va a ir la comunicación entre las dos mitades. Para evitar que el cable se salga de la carcasa voy a utilizar una correa zip que va a abrazar el cable por la parte interna de la carcasa y le voy a cortar el sobrante con un cortafrío.
Repito este mismo procedimiento para la segunda mitad. Igualmente utilizo una correa zip y le corto el extremo sobrante con un cortafrío. Además hago esto mismo con el cable USB que le tengo conectado. Para mantener todo en su sitio voy a usar silicona. Pego los cables y sus correas zip para evitar su movimiento y hago lo mismo con los microcontroladores para mantenerlos en su lugar. Este es el resultado final de nuestro montaje, con su cableado uniendo las dos mitades y el cable USB. A continuación viene la segunda parte divertida y es poner todos los keycaps en su lugar. Mis switches traían 4 keycaps de Bob Esponja y voy a usar 2 de estos para las capas que voy a programar. Compré por AliExpress un kit de 106 keycaps ya que me pareció más económico comprarlo de esta forma. Además, aún no sé cuál es la diferencia entre todos los tipos de teclas que existen. Lo primero que voy a hacer es ordenarlas todas para poder reconocer cuáles voy a utilizar en mi teclado. Una vez las tengo ordenadas, procedo a ubicarlas en su lugar. La ubicación de cada tecla depende de cómo voy a programar mi teclado. Además, como algunas teclas son más grandes de lo que necesito, me toca usar otras. Por ejemplo, la barra espaciadora es muy grande y la voy a reemplazar por cualquier otro keycap que me sirva. Esta es la desventaja de estas teclas. Sería preferible usarlas en blanco y así no tener que preocuparme por cuál usar en cada una de las posiciones. Para el pulgar me toca usar cualquier tecla. Además, algunas son más altas que otras y me tocó decidirme por las más bajitas. Después de leer la documentación, aprendí que para programar el teclado necesito poder desconectar las dos mitades. Por suerte en mi cajón tenía estos conectores estéreo. Los voy a usar para hacer el cable que me conecte las dos mitades. También aprendí que necesito hacer un reset para programarlos. Entonces encontré estos pulsadores y les voy a abrir un pequeño hueco a la carcasa para accederlos. Para despegar la silicona voy a usar alcohol isopropílico. Este es un truco que aprendí hace varios años y permite que la silicona se despegue fácilmente. Luego de quitar la silicona, abrí un pequeño hueco en la carcasa para meter el conector estéreo. De una vez preparé los microswitch, limpiándolos con el bisturí y usando un trozo de cable ribbon para conectarlos. Repito el procedimiento para el conector estéreo y el microswitch en la otra mitad, soldándolos perfectamente con el microcontrolador. Ahora hice el cable que va a unir las dos mitades usando conectores estéreo y un cable estéreo. Este cable más adelante lo vamos a enrollar. Ahora con mucho cuidado vamos a ubicar el microswitch en el hueco que le hice a la carcasa y lo voy a pegar con silicona. Tengo que tener mucho cuidado ya que la silicona está muy caliente y me puedo quemar. Aplico más silicona para mantener el switch y el conector estéreo en su sitio y así evitar que se mueva cuando le mueva el cable o presione el switch. Y repito para la otra mitad. Ubico nuevamente los microcontroladores en su sitio y les vuelvo a aplicar suficiente silicona para que estos no se vayan a mover. Hago este procedimiento en una mitad y repito en la otra, y reviso que todos los cables y conectores tengan suficiente silicona. Para enrollar el cable, lo envolví en un tubo y lo sumergí en agua caliente. También se puede utilizar una pistola de calor o un secador de cabello, y tengo que dejarlo secar. Para poder programar la mitad de izquierda sin tener que estar soltando el microcontrolador, me conseguí estos conectores micro USB, los cuales les voy a conectar un cable USB viejo que tengo y así hacer una pequeña extensión. Estos conectores son bastante económicos y como tengo un par de cables USB viejos los puedo reciclar. Como siempre, lo primero que tengo que hacer es pelar las puntas, aplicarles un poco de pasta para soldar y un poco de soldadura. Y de esta forma poder soldar nuestra extensión USB. Y este es el resultado de nuestra extensión, la cual vamos a poner en la carcasa. Primero conectamos el cable al microcontrolador y seguidamente vamos a meter el conector hembra en el hueco de la carcasa. Me tocó lijar un poco el PCB del conector para que pudiera entrar en el hueco de la carcasa. Este es el resultado final. Tenemos el conector estéreo y el conector hembra USB. Para las bases del teclado imprimí las tapas de color naranja y usando silicona líquida les pegué una espuma foamy. Estas tapas vienen con los agujeros necesarios para atornillarlas a la base. Este es el resultado final. Rellené los agujeros con silicona y así puedo introducir tornillos ya que no tengo los insertos que se deben usar. Como ven, el foamy evita que se deslice sobre la superficie. Y aquí tenemos nuestro teclado finalmente. Nuestro cable estéreo argollado para conectar las dos mitades. Simplemente introducimos el cable en el conector del lado izquierdo y hacemos lo mismo en el conector del lado derecho.
Y así se ve nuestro teclado con las dos mitades conectadas. Ahora les voy a mostrar los conectores. Como ven, aquí nos quedó el microswitch para realizar el reset para poderlo programar. En un próximo video les voy a mostrar cómo programar el teclado. Espero les haya gustado y si es así, denle me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho. Gracias y hasta luego.